Hemos analizado el pasivo corriente de la empresa. En primer lugar, señalamos que el recurso espontáneo no es propiamente financiamiento de la empresa, sino que es parte de las operaciones. En segundo lugar, señalamos que el resto del pasivo corriente, es decir, la deuda de corto plazo, no debe utilizarse para financiar inversiones, salvo en el caso de estacionalidad. En este video abordaremos el resto de los recursos, es decir, el pasivo no corriente y el capital propio, que hemos llamado en conjunto como recurso permanente y constituye el financiamiento estructural de la empresa. Como el financiamiento estructural está compuesto por deuda y patrimonio neto, la primera y principal decisión que debe tomarse es cuál debe ser la estructura de capital, es decir, qué proporciones de uno y otro recurso deben utilizarse. Como esta proporción es una decisión estratégica, la estructura de capital suele ser estable a lo largo del tiempo. Esta proporción suele expresarse como un cociente entre la deuda y el total de los recursos permanentes o como el cociente entre la deuda y el patrimonio neto. Es muy común abreviar el patrimonio neto con la letra E, inicial de su nombre en inglés, equity. Existen otras alternativas híbridas, que si bien no abordaremos en este curso, mencionaremos algunas. Las acciones preferentes son parte del patrimonio neto, pero se comportan de modo similar a la deuda porque pagan un dividendo fijo análogo al interés. También puede obtenerse deuda convertible en acciones, que inicialmente es deuda, pero que en determinadas circunstancias puede capitalizarse convirtiéndose en patrimonio neto. El patrimonio neto que la empresa necesita para financiarse se consigue mediante aportes de capital que hacen los accionistas. Estos pueden ser privados, como en el caso de los accionistas fundadores o los fondos de inversión que hacen aportes en empresas que no cotizan en bolsa. También pueden obtenerse aportes mediante el mercado de capitales. En estos casos se dice que la empresa es pública porque cualquier persona sería dueña de la empresa mediante las acciones que compre en la bolsa. Cuando la empresa ya está en marcha, la forma más simple de ampliar el patrimonio neto es mediante la retención de utilidades. Lógicamente, cuando esto no es suficiente, debe acudirse a aportes de capital. Las utilidades que se retienen son aquellas que no se distribuyen como dividendos. Por tanto, podemos decir que la ampliación del patrimonio neto mediante la retención de utilidades es inseparable de la política de dividendos. Salvo que una empresa reduzca su tamaño o desaparezca, su financiamiento estructural debe ser permanente. Por esta razón, llamaremos deuda permanente a aquella que es parte del financiamiento estructural. Si bien existe la posibilidad de obtener deuda sin vencimiento, es muy poco frecuente esto en la práctica, y por tanto la deuda permanente es aquella que debe renovarse siempre. Lógicamente, se procurará que los vencimientos de esta deuda estén distribuidos homogéneamente, evitando años donde se acumulen muchos vencimientos, por el riesgo que esto implica al momento de la renovación. Contrariamente a lo que podríamos pensar, es posible que haya deuda permanente dentro del pasivo corriente. Esto puede ocurrir por varios motivos. Aparece en el pasivo corriente la porción de deuda de largo plazo que vence durante el año en curso. Por otro lado, como la obtención de deuda de largo plazo y de patrimonio neto puede requerir un tiempo mayor de negociación, es frecuente tomar deuda de corto plazo temporal hasta que se estructura el financiamiento de largo plazo. Pequeñas empresas con dificultades para obtener créditos de largo plazo podrían terminar financiándose con créditos a corto plazo, que deben ser renovados continuamente. Estos créditos constituirían una deuda permanente escondida dentro del pasivo corriente. Podríamos sintetizar esto diciendo que más allá de que la deuda aparezca en el pasivo corriente o no corriente, debe considerarse como permanente si no es una deuda estacional, es decir, si no se cancela en la temporada de baja inversión en NOF. En este punto es bueno aclarar qué pasa con las pequeñas empresas que toman una deuda para realizar alguna inversión como ampliar una fábrica y que terminan cancelándola en 4 o 5 años. ¿Están cambiando la estructura de capital? Si la empresa termina cancelando la deuda y vuelve a la estructura de capital anterior, podríamos decir que siempre quiso mantener esa estructura de capital.
Tomó la deuda porque no tenía posibilidad de conseguir aportes de capital para financiarse con patrimonio neto. La deuda le permitió anticipar futuras utilidades retenidas, con las que terminaría cancelando la deuda para sustituirla por patrimonio neto. Conceptualmente, podemos pensar que la empresa nunca se endeudó, sino que el crédito fue otorgado al accionista para que haga un aporte de capital y luego, con los dividendos obtenidos, fue cancelando la deuda. En este video analizamos la composición del financiamiento estructural de la empresa. Mencionamos que lo primero que debe definirse es la estructura de capital. A continuación, indicamos que el patrimonio neto puede ampliarse mediante aportes de capital, públicos o privados, o indirectamente mediante la política de dividendos a través de la retención de utilidades. Por último, definimos la deuda permanente, más allá de si aparece en el pasivo corriente o no, como aquella deuda que no es estacional y por tanto debe renovarse indefinidamente.